Y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación, se llama Glutatión y diabetes mellitus. Vamos a darnos cuenta de la importancia de elevar los niveles de glutatión y cómo le beneficia al paciente. Vamos a ver un poquito de cifras, nada más por encimita. 13.6 millones de adultos en México son diabéticos. Y muchos de ellos, por lo menos una tercera parte, no sabe que es diabético porque no se ha hecho una prueba de glucosa y anda por la calle como si nada, ¿no? Hasta que algo se ponga mal, se complique y obviamente lo obliga a sacarse unos estudios de laboratorio. Ha cobrado 112,000 personas cada año aproximadamente. Es la segunda causa de muertes y es la primera causa de discapacidad en México. Afecta el 17, el 18% de la población total, ¿no? Pero para Estados Unidos también está entre los primeros 7 lugares, porque allá tienen otros problemas de salud diferentes. 38 millones de estadounidenses, una cifra muy grande de personas que tienen diabetes mellitus. Y para Ecuador hablamos que es la segunda causa de muerte también para Ecuador, 7% de la población adulta y pues en general hay mucha gente. Esto es un problema de salud pública realmente en todos los países y tenemos que hablar de diabetes en Latinoamérica. Entonces, ¿qué cosa es la diabetes? Bueno, vamos a hablar que hay 3 tipos de diabetes. La definición es que es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa, o sea, azúcar en la sangre. Esto ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina no funciona correctamente. La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa entre a las células para que se pueda producir la energía. Prácticamente la glucosa lo vamos a convertir en energía. Y hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, se dice que es autoinmune. Nuestro cuerpo desconoce al páncreas, específicamente los islotes de Langerhans. Si llega y los ataca y obviamente los destruye y ya no podemos tener insulina. Ese es en el 2 a 5% de los casos. Usualmente se llama diabetes juvenil, ocurre prácticamente en la adolescencia o en la infancia. De hecho, vemos niños diabéticos, justamente esta es la causa número 1. La causa, o la diabetes tipo 2, es la que más se conoce. La diabetes tipo 2 está en el 85 al 90% de los casos de diabetes y se da en personas mayores de 40 años, aunque cada vez hay personas menos de 40 años que están teniendo diabetes, y la diabetes gestacional que ocurre durante el embarazo, ¿no? La señora no era diabética, está embarazada, en la semana 24-28 desarrolla esa alza de la glucosa y después de esto obviamente nace el bebé. De cada 4 embarazos o mujeres embarazadas que tienen diabetes gestacional, una se va a quedar diabética de aquí en adelante, según las estadísticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la diabetes tipo 1. En la imagen de arriba vemos que está un islote normal, tiene todo compuesto, todo bonito, y en la de abajo está siendo atacada por el sistema inmunológico y se va destruyendo estas células beta del páncreas, ¿no? Entonces, tenemos que la diabetes tipo 2 es un poquito diferente. Lo que ingerimos se convierte en glucosa, llega la insulina que se produce. El problema está que estos receptores no permiten que esta glucosa entre justamente al tejido, específicamente al músculo y a todos los órganos. Entonces, lo que está fallando acá es un receptor que no funciona, entonces se queda mucho azúcar en el torrente sanguíneo. ¿Y qué hace el cuerpo? Producir más insulina y al ratito, pues, tiene demasiado azúcar, demasiada insulina en la sangre, pero en los músculos y en el órgano no está diabetes tipo 2, al ratito pues ya deja de producirla porque ya no tuvo ningún caso, ¿no? Pero ¿cómo llegamos al tema de la diabetes? Hay factores de riesgo, los que no son modificables pues es la edad, ¿no? Después de los 45 años pues ya es más frecuente que tengas diabetes. Tener una familiar que tiene diabetes, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuelito, alguien por ahí, haber nacido con más de 4 kilos de peso, son niños macrosómicos, nacen de mamás que puedan tener diabetes. Y las que podemos modificar es una mala alimentación, que aquí chafeamos todos. Aquí tenemos problemas todos con la manera de comer el día de hoy, ¿no? La inactividad física, no hacemos ejercicio, el sobrepeso y la obesidad. Estos se pueden cambiar, se pueden transformar y vamos a hablar qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué síntomas da tener diabetes? Usualmente no da ningún síntoma. La persona se siente bien a todo dar y se confía. Ese es el problema de la diabetes. La paciente o la persona no siente nada, aparentemente todo está bien. Y cuando hay síntomas es porque estamos hasta arriba de glucosa, ¿no? Cuando hay estos síntomas se les llama la enfermedad de los polis, polidipsia, polifagia y poluria, que es polidipsia, sed excesiva, polifagia es que te da de comer a cada ratito,
y poliuria, que vas a orinar frecuentemente, no estás yendo al baño, yendo al baño, yendo al baño a hacer pipí. Aparte de eso, puedes tener visión borrosa, que de repente, sin causa aparente, bajaste de peso 8 kilos, 10 kilos en un par de meses, o las heridas que no sanan y no sanan y no sanan. Hay que hacerse un estudio de glucosa para ver cómo están. Entonces, ¿cuánto es normal de tener de glucosa? Entre 70 y 100. Ya hablamos de prediabetes entre 100 y 125, y arriba de 126 tenemos que es diabetes, ¿no? Aunque este año en las nuevas reglas, por así decirlo, internacionales, ya bajan hasta 105 para pensar ya en diabetes. Y eso, vamos, es un poquito controvertido, porque te lo voy a explicar por qué, ¿no? Y hay otro dato súper importante, que es la de hasta abajo, la hemoglobina glicosilada. Debe estar entre 5.7, mucho 6, ¿sí? Cuando ya tenemos de 6 a 6.4, hablamos de prediabetes, y cuando tenemos arriba de 6.5, significa que está súper alto. Esta hemoglobina glicosilada es importante porque te da un parámetro de 3 meses atrás. Te dice cómo ha estado tu glucosa los últimos 3 meses en promedio, ¿no? Si estás menos de 6 o 5.7, estamos diciendo que estamos controlados. Cuando tenemos 6.5 arriba, pues obviamente está súper descontrolado. Entonces, si tenemos la glucosa, la diabetes, podemos vivir con diabetes muchos años, pero poco a poco se va degenerando. Por eso se le llama enfermedades crónicas degenerativas. Cada vez se va poniendo mal el paciente, y nosotros lo vemos en la consulta que tengo. Yo trabajo en un centro de salud. Llega el paciente diabético mal, el siguiente mes sigue estando mal, el siguiente mes sigue estando mal, aunque la glucosa esté controlada. Son pacientes que a la larga, al paso de los años, pueden ser 5, 10, 20 años, hay nefropatía, hay retinopatía, hay afectaciones de la pérdida de los dientes, enfermedades cerebrovasculares, neuropatía y enfermedad coronaria, que son los infartos. Alguien que es diabético tiene mucho riesgo de padecer un infarto, ¿no? Entonces, ¿por qué están funcionando mal todos estos órganos? Porque tenemos algo que se llama disfunción celular. No están trabajando bien la retina, el riñón, las neuronas y todo, ¿no? Entonces puede estar funcionando mal. Si hablamos de la neuropatía, el paciente siente como si tuviera hormigueo en los pies, siente piquetazos en los pies, siente ardor, dolor en los pies, y no hay nada que lo está afectando. Puedes sentir ardor y dolor, pero nadie te está quemando los pies. O sea, es una sensación que tú tienes porque esos nervios están sufriendo. Hay una disfunción celular, están trabajando mal, ¿no? Y esa palabra disfunción celular, guárdensela porque nos va a servir durante toda la charla. Entonces, estas son las complicaciones más frecuentes en la diabetes, en cualquiera de todas ellas, específicamente en la tipo 2. ¿Y por qué se dañan los pies? Porque esta hiperglucemia, este exceso de glucosa que tenemos en la sangre, va a provocar daños en la microcirculación, donde pasan las arterias y las venitas. Esto también se eleva muchísimo cuando está elevada la glucosa, el estrés oxidativo, pero muchísimo. Y va a producir también inflamación y va a ocasionar daño justamente al nervio. Por eso le decía que el paciente puede sentir entumecimiento, piquetes, ardor, y no tiene nada, simplemente es el nervio que está dañado, ¿no? Hay dolor, ardor, pérdida de sensibilidad, úlceras, llagas, ¿no? Y dificultad para caminar. Esa es la neuropatía diabética, ¿no? Para que tengan un esquema más o menos cómo es y cómo funciona. Pero también afecta al riñón, una insuficiencia renal, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que tenemos ahí del lado izquierdo una nefrona que está funcionando correctamente, y todo lo que no nos sirve, todos los compuestos sobre todo de las proteínas, todo lo que comemos, lo tiramos básicamente en el pipí. Todos vamos a hacer pipí todo el tiempo, todo el día. Ahí vamos tirando desechos, pero cuando el riñón deja de funcionar, empieza a pasar proteínas, empiezan a pasar sustancias, cetonas y otro tipo de cosas, y eso hace que poco a poco se vaya degenerando o deteriorando este riñón, y al ratito prácticamente tenemos un riñón todo fibrosado, funcionando mal y que ya no funciona. Esa es una insuficiencia renal, que ya no vamos a tener mejoría, porque ya el riñón está súper dañado y no hay nada más. ¿Por qué creen que ocurre esto? Al paso de los años. Esto no lleva de un día para otro. Al paso de los años va a ocurrir esto, porque el paciente se siente bien. Le decimos, toma, no debe tomar coca, y van a tomar coca. No puedes comer azúcar, y van a comer azúcar. No puedes llevar una, es bien difícil realmente un paciente diabético que lleve su dieta, pero es necesario, si no esto ocurre, sí o sí ocurre, ¿no? Entonces por eso se confía al paciente. Y una vez que tenemos insuficiencia renal, ¿qué hay que hacer? Diálisis peritoneal. Tenemos peritoneo, ese tejido que envuelve prácticamente a los intestinos, medio hace la función como riñón.
Entonces se les ponen unos líquidos que pasan a través de una cirugía, se pone un catéter y ahí se pasa líquido, se mantiene un rato ahí para que haga cierta función de riñón y luego se desecha. Durante este procedimiento se hace, dependiendo de cada caso, 3, 4 veces a la semana, a veces toda la semana, a veces te enseñan a hacerlo en casa y prácticamente el paciente se pasa horas acostado en esto, pero mientras la piel está mal, el paciente está cansado, se siente muy mal, realmente se la están pasando mal, alguien que tiene insuficiencia renal, por eso cuiden sus riñones, no estén comiendo ni tomando refrescos embotellados, como les llamamos aquí en México, gaseosas, como le llaman allá, creo que por Perú. Entonces hay que cuidar el riñón, por favor, hay que tomar agua. Y la hemodiálisis hace la función, lo hace una máquina. Te pasan la sangre, te ponen un catéter aquí por el cuello y pasa la sangre a una máquina y te la regresa ya filtrada. Esto es, entre comillas, cómodo, pero tanto la anterior como estas tienen riesgos de infección de esos catéteres y si se infectan hay que quitarlos, hay que volverlos a colocar. ¿Por qué? Porque el diabético, perdón, mantiene las defensas caídas, súper bajas. Se complican porque tienen las defensas por los suelos, ¿no? Entonces, y lo último, el pie, bueno, entre otras cosas, ¿no? El pie diabético, ¿no? Que es una llaguita, una lesioncita, te digo, a veces hay pacientes que llegan conmigo a la consulta y resulta que se les ensartó un clavo que no se dieron cuenta ni cuándo fue. Como no tienen la sensibilidad normal, están adormecidos los pies, se pone un clavo ahí, lo ganan caminando, ¿no? Cuando vienen a ver ya tiene un gran hoyo, tiene una herida grande, o el cambio de nuevos zapatos, ya una llaguita, ¿sí? O el calor excesivo también, o sea, cualquier daño que haya en el pie, es muy peligroso en el paciente diabético que está descontrolado. Entonces, paciente diabético, todas las noches revisa tus pies que no tengan problemas, porque a ratito tenemos lesiones de este tipo, ¿no? Que vemos acá a un lado. Estas son las comunes, hay otras que son más graves que esto, que prácticamente acaban en la amputación del pie. ¿Sale? Entonces, paciente diabético descompensado de muchos años, descontrolado, que no lleva dieta, que no lleva un buen manejo, este paciente puede llegar a quedar con problemas de una amputación y también de quedar ciego. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la retina, es un órgano súper sensible que está dentro del ojo, es una telita ahí que tiene receptores, que tiene vasitos de sangre, pero estos empiezan a filtrar o a fugar exudados y a ratito pues ya se desprende la retina y pues ya no hay qué más hacer con estos pacientes. Por eso el paciente que no se cuida, el descontrolado, queda ciego, amputado, con insuficiencia renal, con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esto es lo que ya sabemos que va a pasar. Regresemos al tema de la disfunción celular. Se refiere al deterioro del funcionamiento normal de una célula. Puede manifestarse como una alteración en su estructura, metabolismo o función. Entonces, en el paciente diabético está funcionando mal el páncreas, está funcionando mal el sistema inflamatorio, está funcionando mal el sistema inmunológico, está funcionando mal las venas y las arterias. Podrás tener un pie diabético, un pie necrosado, le das antibióticos y ya no llegan antibióticos hasta allá que no tienen. La microvascularidad está bastante alterada, ¿no? Y la inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué tenemos esta disfunción? Bingo, sabemos por qué. Por el incremento exagerado de los radicales libres. Y los radicales libres son moléculas inestables, altamente reactivas, que dañan las células y los tejidos. También contribuyen al envejecimiento y muchísimas más enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona los radicales libres? El exceso de glucosa, ¿sale? Pero para entender qué son los radicales libres tenemos un átomo sano todo el tiempo, o sea, nuestro cuerpo no está activo, frecuente y el metabolismo se está dando todo el tiempo desde que nacemos, bueno, desde que nos concibieron hasta el último día que nos entierran, ¿no? Porque todo el tiempo está el corazón latiendo, el cerebro está funcionando, estamos respirando y todo esto ocasiona metabolismo, se llama, o sea, hace que para que funcione bien tiene que haber muchísimas reacciones durante el cuerpo, durante millones del diario, todo el tiempo, no nos damos cuenta, ¿no? Y se van quedando ahí estos átomos que cuando están pares, ¿sí? Están bien, pero cuando son impares se convierten en radicales libres. Y estos radicales libres, como vemos ahí en esa imagen más o menos para tener una idea, van a ocasionar a la célula estrés oxidativo. Tenemos una célula normal, una célula que está atacada por radicales libres. Es normal producir radicales libres. Son buenos los radicales libres hasta cierta cantidad, pero cuando excedemos esta cantidad de radicales libres, la célula se la pasa muy mal, se llama estrés oxidativo, se daña la célula y empieza a trabajar mal, en este caso de los nervios,
tan mal empieza a trabajar que empiezan a trabajar mal los nervios y al ratito ya no sientes, tienes piquetes, ardor, tienes molestias, tienes punzadas en los pies, pero nada te está ocasionando. Simplemente es una neurona que está dañada ya con el estrés oxidativo. Conclusión, es bueno y es normal producir radicales libres, pero no en exceso, ¿sale? Entonces, esta acción de ERO son radicales libres, va a producir estrés oxidativo, que va a producir inflamación, que va a producir radicales libres, que va a producir estrés oxidativo, y este ciclo es constante en el paciente diabético. De tal manera que el paciente diabético se la pasa siempre con estrés oxidativo, siempre con inflamación y siempre ocasionando daños y más daños y más daños y más daños. Por eso al paso del tiempo, lejos de que mejoren, van empeorando, 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 ¿no? ¿Qué se daña con el estrés oxidativo? Las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, las membranas que caen en disfunción, las proteínas caen en disfunción, hay disfunción de las mitocondrias, que es donde está la energía, donde se produce la energía en las mitocondrias dentro de la célula. Hay apoptosis, que es una muerte programada de las células. Hay inflamación, incluso hay neurodegeneración. El cerebro también empieza a fallar, se te olvidan las cosas, al rato tienes Parkinson, Alzheimer y demás, ¿no? ¿Todo por qué? Por el exceso de radicales libres. ¿Qué produce qué? Inflamación, y así nos la pasamos. Antes vivíamos en el campo, comíamos huevitos en nuestras gallinas de patio, se conseguía el elote, todo sin necesidad de fertilizantes, sin necesidad de nada. Hoy día vivimos muchos en las grandes ciudades, hay contaminación ambiental, hay contaminación de los ríos, hay contaminación del sonido, en fin. El estilo de vida que tenemos los seres humanos hoy día, que es esto que tú ves acá, gente fumando, el estrés, alguien de acá se estresa. Yo creo que sí, ¿no? Aquí en México nos estresamos, espero que allá en Ecuador no se estresen tanto. Se supone que debemos dormir 8 horas, no lo hacemos, queremos comer comida rápida porque a veces el trabajo ya no da tiempo, vas por un pollo rostizado, pides una pizza para que ya se nos quite el hambre, nuestros campos están siendo fumigados con insecticidas, pesticidas, el paciente hipertenso, diabético, con cáncer, tiene exceso de radicales libres y esta imagen prácticamente es lo que estamos viviendo todos los seres humanos todos los días. Entonces nuestras células están siendo atacadas por radicales libres y tenemos estrés oxidativo. ¿Y este estrés oxidativo qué crees? Es el causante del 90% de las enfermedades. Se llame asma, alergia, psoriasis, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, cáncer, cataratas, diabetes, autismo, lo que me digas. El 90% de estas enfermedades tienen que ver con el estrés oxidativo, ¿no? Y también con el envejecimiento prematuro. Si tú no quieres envejecer, tenemos que ir a quitar ese estrés oxidativo para que esto pase más lento, ¿no? Para que no tengas ese daño. Entonces, como decía Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y quién crees que nos defiende? Nuestro sistema antioxidante, ¿sale? ¿Qué es el sistema antioxidante? Va a equilibrar el estrés oxidativo. Sobre todo lo que va a hacer es disminuir la acción de los radicales libres. ¿Y cuáles tenemos? La vitamina E, la vitamina C, la catalasa superoxidasa y otras más. Y también una muy importante que se llama glutatión, ¿sale? Ahí está más o menos en dónde actúan cada una de estas. Betacarotenos inclusive, que los trae las frutas y las verduras. Y lo que van a hacer justamente es ir a regalarle un electrón. Los antioxidantes tienen muchos electrones. En su última órbita le regalan uno al radical libre, se estabiliza y ya no hizo daño. Se convierte usualmente en agua y ya no nos hizo daño. ¿Dónde está nuestro sistema antioxidante? ¿Dónde creen que está? ¿En qué farmacia lo conseguimos? ¿Sí? La vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, los flavonoides, el licopeno son exógenos, lo tenemos que ir a comer, pero nuestro cuerpo puede formar glutatión si tiene con qué. Superoxidasa y catalasa también, siempre y cuando tengas con qué. ¿Dónde está este sistema? ¡Bum! En esta farmacia. Frutas y verduras. Esto, aquí tiene la vitamina C. ¿Dónde crees que la encuentras? En los cítricos, ¿sí? En la toronja, en la naranja, en el limón. En los betacarotenos, pues están en las zanahorias. El brócoli tiene sulforafano. El aguacate tiene grasas omega 3. Todo esto lo queremos estar comiendo todo el tiempo, todos los días. ¿Alguien está comiendo esto todo el tiempo, todos los días? No, si no nos hubiéramos civilizados, esto sería nuestra dieta ya afuera, ¿no? Y el diabético no quiere comer nada de esto, quiere tomar su café con pan, quiere galleta, se le antoja cantidad de cosas, ¿no? Y aquí te voy a poner una imagen controversial. Miren, este es el mercado global para diabetes en los Estados Unidos. En el 2023, utilizar medicamentos de GLP-1, que son nuevos medicamentos, la insulina y otros, equivalen a 69.1 billones de dólares. En el 2026,
87.8 billones de dólares. Y ellos calculan que para el 2033 se estén gastando la gente, la población, 153.4 billones de dólares. Les pregunto, ¿es un negocio? ¿La diabetes es un negocio? Por supuesto que sí. ¿Qué ganan las grandes farmacéuticas si empezamos todo el mundo a cuidar nuestra salud y a empezar a comer frutas, verduras, ensaladas? ¿Qué ganan ellos? Bueno, ahí lo dejo al aire, ¿no? Entonces, hablemos de glutatión, que es el mejor antioxidante intracelular del cuerpo y lo tiene que producir nuestro propio cuerpo. Si tú tomas glutatión, no te va a servir para nada. Tienes que producirlo, ¿no? Entonces, dice el doctor Imiguma que es una sustancia fabricada naturalmente por las células de nuestro organismo para combatir las enfermedades y el envejecimiento. Fue descubierto en 1888 y consta de 3 aminoácidos, glicina, glutamato y cisteína, y tienes que tener estas 3 para que tus células produzcan glutatión. La glicina y el glutamato abundan en los alimentos, no importa si los cocinas o no, el problema es la cisteína, ¿sale? Y al paso del tiempo, esta es una gráfica que llamó mucho mi atención. En rojo ves los niveles de glutatión. Cuando nacemos, nuestra mamá nos da pecho, ahí nos está dando cisteína a través de la leche materna, y esa es la diferencia entre los niños que le dan pecho y las que no. Los niños que no les dan pecho tienen más posibilidades de alergias, asma, de un montón de enfermedades, diarrea inclusive, que los niños que sí toman o son amamantados con lactancia materna, porque ahí viene cisteína, viene inmunoglobulina, vienen factores de transferencia y otras cosas más, pero es normal que el ser humano en la juventud tengamos buena cantidad de glutatión, pero al paso del tiempo va disminuyendo y prácticamente en los últimos años de nuestra vida ya casi no tenemos glutatión. Y lo contrario, el estrés oxidativo al principio es poquito, pero al paso del tiempo, al caer el glutatión, empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Por eso no es lo mismo una persona de 10 años, de 20 años, de 30 años que una persona de 50, 60 o 70 años. Y qué casualidad que cuando cae el glutatión más o menos es a los 30 años. ¿A qué edad empieza la diabetes? ¿A qué edad empieza la hipertensión? ¿Cuándo es más frecuente el cáncer? El Alzheimer, ¿por qué crees que se da? Qué casualidad, no se lo dejo ahí a su imaginación. Entonces, el glutatión es el antioxidante maestro. No se lo puse yo. Ahorita que terminamos, busquen en Google antioxidante maestro, te va a aparecer ahí el glutatión. El glutatión lo que hace es que cuando se mantiene en niveles correctos, es posible que funcione correctamente la vitamina E, la vitamina C, el peróxido, el ácido lipoico y los demás antioxidantes. Si no tenemos glutatión, esos no van a funcionar igual. Van a funcionar por su cuenta y no van a funcionar de manera correcta y adecuada, ¿no? Conmigo llegan, bueno, todos los médicos nos llegan pacientes de vitaminas y no somos tan fanáticos de estar dando vitaminas porque prácticamente no hace nada, pero no hace nada porque el glutatión está bajo. Y eso tenemos que ir a entender. Cuando quitamos el estrés oxidativo, estamos disminuyendo la acción o la disfunción de todas las células, por lo tanto, todas esas enfermedades vas a evitar padecerlas. Y si ya padeces una de ellas, va a mejorar en cuanto tú quitas el estrés oxidativo. Por ahí tenemos la señora Blanca Rosa Campos, que yo la quiero, la estimo un montón. Ahí tiene una foto en el 2013 y en el 2022. Y ahora en el 2026 está haciendo pesas. Está en el gimnasio levantando pesas y haciendo ejercicio. Una señora con 76 años, creo que cumplió ya, con una calidad de vida increíble. ¿Qué ha hecho ella? ¿Sí? Tomar un precursor de glutatión para ir a quitar el estrés oxidativo. Le da más energía y la mantiene mucho mejor. Entonces, ¿qué hace el glutatión? Hace que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente. Es un inmunomodulador. Hace que las defensas que están trabajando mal trabajen correctamente. Esto no ocurre de un día para otro. Ocurre en las semanas o meses que estamos elevando el glutatión. Poco a poco empieza a trabajar todo. Poco a poco empiezan a reparar el DNA. ¿Por qué crees que sale el cáncer? Porque hay un daño en el DNA por el estrés oxidativo, por que tenemos un teléfono celular cerca, porque la capa de ozono, por la alimentación, por lo que tú me digas, ese DNA se alteró y ahora dio origen a un tejido diferente y ese da a otro diferente. A ratito no tenemos control sobre ese tumor y nos mata, ¿no? Acaba con nuestra vida. Entonces, cuando tenemos el glutatión correcto, repara el DNA, por eso disminuye justamente las posibilidades de tener cáncer cuando estamos tomando precursores de glutatión. Es un desintoxicador, elimina toxinas, carcinógenos, da protección contra la radiación, te da energía y es el antioxidante maestro que ya te había platicado, ¿no? Sin glutatión el sistema inmunológico está deprimido.
El diabético que tiene muchísimo estrés oxidativo tiene el sistema inmunológico deprimido. Las toxinas se acumulan en tus células y órganos, se deteriora la producción de energía y el estrés oxidativo daña todas las células, llevándolas a disfunción celular y envejecimiento. Como vemos una manzana que la dejamos a la intemperie, pues obviamente se oxida, se acaba, ¿no? ¿Sale? Entonces, gracias a estas vaquitas, a Lola y a Chona, que gracias a que la leche ellas producen, no se hierve, de ahí lo que hace Immunotec a través de bioenergía es extraer la cisteína para que te lo pongan en un sobrecito y vengan 10 gramos de cisteína para que mejores tus niveles de glutatión. Esto gracias al doctor Gustavo Bonos y a la doctora Patricia Conchaven en la Universidad de McGill en Canadá, lograron a través de experimentación una y otra vez, después de 20 años, tener este nutracéutico de vital importancia para todo ser humano. Esto no es un manejo para el diabético específicamente, es para todo ser humano. Si tú tienes familiares diabéticos y todos, tú deberías estar tomando esto. Si tienes familiares con cáncer, tú deberías tomar esto. O sea, todo ser humano debería estar tomando el Inmunocal. Y el sueño del doctor Gustavo Bonos es que así como hay una Coca-Cola, a veces en cualquier casa, que haya también una caja de Inmunocal protegiendo las familias. Y el doctor Gustavo mejoró el Inmunocal, que es el precursor de glutatión que te estaba diciendo, agregándole otras sustancias como las citoquinas, va a bloquearlas. Por otro lado, hay un efecto redox y por otro lado, también le agregó creatina a una versión que se llama Inmunocal Platino. Gracias al doctor, él es inmunólogo oncólogo alemán, el doctor Wolfdroch, y eso es una maravilla para prevención específicamente de cáncer, ¿no? Entonces, este señor, Mauricio Mensay, en el 2017 compra Immunotec, él es mexicano, y dice, vamos a llevar esto al mundo, ¿sale? Entonces, empezó siendo una empresa que solamente estaba en Canadá, Estados Unidos, y ahora está en 31 países. Entonces, aquí dice 29, pero la semana pasada o antepasada agregaron 2 países más. Entonces, el Inmunocal se vende en todos estos países, por lo tanto, tú puedes conseguirlo en cualquiera de esos países o puedes recomendarlo en todos esos países, ¿no? Bueno, como está de moda el glutatión, ya lo están produciendo oral, liposomal, sublingual y muchas cosas. Immunotec tiene, te digo, 50 años de existir como empresa, como laboratorio. Ellos ya fueron a ver si funcionaba oral, sublingual, y acá dicen que, por ejemplo, en parches no sirve para nada. Liposomal de oral medio, puede un poquitito, puede servir un 10%. Intravenoso, ok, puede funcionar, pero tiene una vida media de unos 20 minutos. No te vas a estar inyectando cada 20 minutos y el resto de tu vida, ¿no? Inhalado tiene cierta función. Cuando le agregamos el sulforafano, también va a promover que el glutatión se eleve, pero solamente hay 2 maneras que funciona sí o sí. N-acetilcisteína, que es un medicamento que también es intravenoso, que es un fármaco que tiene efectos secundarios y también se acaba muy rápido, o tomar Inmunocal. Inmunocal es oral y te dura prácticamente de 8 a 12 horas, por eso recomendamos en los que somos más grandes tomar por lo menos 2 sobres de Inmunocal al día. Y si buscamos glutatión en PubMed, que es la biblioteca médica más grande del mundo, ¿cuántos resultados crees que encontramos? 204,000 artículos médicos que hablan de esto. Y muchísimos médicos, me atrevo a decir que el 99% de los médicos no conoce el Inmunocal, no conoce este precursor de glutatión. Entonces, cuando un médico llega a leer, llega a interesarse de esto, descubre un mundo nuevo, una manera diferente, porque no es un fármaco. Los médicos nos enseñaron a utilizar fármacos, medicamentos, y obviamente hay una industria que quiere que haya muchos enfermos para que le estemos vendiéndole, obviamente, fármacos. Pero esta opción, si tú buscas glutatión y diabetes, hay más de 8,500 artículos médicos. Imagínate cuántos hay. ¿Sale? Y estrés oxidativo y diabetes, 40,000. ¿Tú crees que sea importante saber, o tú crees que tenga algo que ver el estrés oxidativo para que tengamos diabetes? Claro que sí, por supuesto que sí. Y vamos a revisar algunos artículos, no es lo que no me crean a mí, esto es lo que dicen los artículos, la ciencia. El papel del estrés oxidativo en la disfunción de las células beta pancreáticas en la diabetes, donde justamente se produce lo que es la insulina. La diabetes es un trastorno metabólico crónico caracterizado por niveles de glucosa inadecuadamente elevados. Si aquí ya no me deja leer la pantalla, ¿sí? Pero lo que nos dice este artículo es, dice acá abajo, déjame ver aquí donde puedo leer, porque aquí me lo tapa. Se han realizado estudios extensos para esclarecer el mecanismo implicado en el desarrollo de la insuficiencia y muerte celular de las células beta en condiciones diabéticas como la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la inflamación. De la multitud de mecanismos propuestos, se ha demostrado que el estrés oxidativo
del retículo endoplasmático. La disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo desempeñan un papel central en la promoción a la disfunción celular beta. En los últimos años se han hecho más evidente que esos tres factores están estrechamente interrelacionados, lo que es importante, se agravan mutuamente. ¿Sale? El estrés oxidativo en particular es de gran interés para la salud y la supervivencia celular beta, ya que se ha demostrado que las células beta presentan una menor capacidad antioxidante. Por ello, esta revisión se centrará en debatir los factores que contribuyen al desarrollo del estrés oxidativo en las células beta pancreáticas y en explorar los efectos posteriores del estrés oxidativo en la función y la salud celular del beta. Además, se discutirá la capacidad antioxidante de células beta para contrarrestar estos efectos junto con nuevos enfoques centrados en preservar las células beta bajo condiciones oxidativas, ¿no? Entonces, aquí nos dice prácticamente que el causante de la diabetes, del origen de la diabetes, es el estrés oxidativo. Y acá tenemos el estrés oxidativo, por un lado, cierta protección, pero en altas cantidades o descontrolada hay disminución de la secreción de insulina, hay disminución de la proliferación de las células beta, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo. El estrés oxidativo ROS son radicales libres, van a provocar daño justamente a la mitocondria y va a haber apoptosis, menos insulina, aumenta la indiferenciación, hay disfunción mitocondrial, todo lo que le hemos estado diciendo, esto lo comprueba. Conclusiones, el estrés oxidativo desempeña un papel fundamental en la inducción de la disfunción de la muerte de las células mediante la interacción de varias vías importantes que regulan la función de la salud celular. Además de la capacidad del estrés oxidativo por influir en la apoptosis del retículo endoplasmático y la apoptosis mitocondrial pone de manifiesto su papel destructivo al unir diversas vías patógenas para aumentar más el estado devastador de las células beta. Por lo tanto, la intervención farmacológica centrada en mejorar la capacidad antioxidante de células beta desempeñará un papel importante en la preservación de células beta bajo condiciones diabéticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está comprobado que la disfunción, la muerte, el daño del páncreas está dado por el estrés oxidativo, ¿no? El estrés oxidativo en la diabetes mellitus y sus complicaciones. De la fisiopatología a las estrategias terapéuticas. ¿Qué es la fisiopatología? ¿Cómo se formó? ¿Por qué nos dio diabetes? ¿Sale? Entonces, una revista de enero del año pasado, reciente. ROS son radicales libres. Ahí tenemos el exceso de radicales libres interactuando sobre las mitocondrias y oxidando todo el sistema y haciendo que estas células obviamente fallen, ¿sí? Mecanismo fisiopatológico del estrés oxidativo en la diabetes. El estrés oxidativo prolongado favorece el desarrollo de la diabetes. ¿Se dan cuenta? El estrés oxidativo prolongado, o sea, que todo el tiempo que tenemos estrés oxidativo, favorece el desarrollo de diabetes y sus complicaciones al afectar la secreción de insulina en las células beta, aumentar la resistencia de la insulina, mantener la memoria hiperglicémica e inducir inflamación sistémica. Entonces, el estrés oxidativo causa disfunción de las células beta, por lo tanto, causa diabetes. ¿Sale? Y aquí nuevamente hay más, aquí esto, para explicar esto es padrísimo, a los que nos encanta la medicina es apasionante entenderle estas figuritas, pero básicamente nos vuelve a confirmar que el estrés oxidativo nos va a llevar justamente a la disfunción del páncreas y también de todo el sistema, por lo tanto hay diabetes, ¿no? La resistencia a la insulina, la glucosa alta, el colesterol elevado va a llevar a estrés oxidativo crónico que va a llevar a memoria epigenética alterada y va a provocar inflamación que va a provocar estrés oxidativo y ese es un círculo vicioso todo el tiempo hasta que al final tenemos un paciente diabético con complicaciones. Como ya dije, la diabetes no es como una gripa que se me quitó la semana, no, esto es para siempre y en este para siempre se va deteriorando y deteriorando. ¿Por qué? Porque caemos en este círculo vicioso de estrés oxidativo, memoria epigenética y persistencia de la inflamación. Entonces, hay más información, esto solamente como para que quien quiera animarse a irse a leer, estudiar, está en PubMed toda esta información y concluye. En conclusión, la diabetes es un trastorno metabólico crónico con numerosas etiologías que se caracteriza por hiperglucemia resultante de la deficiencia y la resistencia a la insulina. La hiperglucemia y la resistencia a la insulina en personas con diabetes provocan estrés oxidativo mediante una combinación de mayor generación de radicales libres y un sistema de defensa antioxidante deteriorado. El estrés oxidativo, a su vez, acelera la progresión de la diabetes y sus complicaciones al perjudicar la función de las células beta pancreáticas, aumentar la resistencia sistémica a la insulina e iniciar la inflamación. Por ello, las terapias antioxidantes y las modificaciones del estilo de vida como actividad física, una dieta equilibrada, han demostrado gran potencial para mitigar el estrés oxidativo, proporcionando medicina de precisión para prevenir la diabetes y sus complicaciones. ¿Sale?
¿Cuántas veces, si tú eres diabético, te han dicho que necesitamos antioxidantes? ¿Cuántas veces te han dicho que la vitamina E, la vitamina C, lo que yo te he dicho, sea parte de tu tratamiento? Nunca. Nos dan medicamentos, nos dan insulina y nos vemos el siguiente mes en la consulta, ¿no? Este artículo también es de diciembre de 2025, hace 7 meses. El estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y ferroptosis en la placenta de la diabetes mellitus gestacional. En la diabética embarazada, ¿qué es lo que pasa? La placenta requiere muchísimo metabolismo para que funcione. Suceden un montón de cosas aquí en la placenta para llevar justamente nutrición al bebé y se eleva el estrés oxidativo, que se eleva la glucosa, que daña la mitocondria, que hace que haya más estrés oxidativo, que eleve la glucosa y es un cuento de no acabar. Tenemos ahí en esa balanza muchísimo estrés oxidativo, bueno, menos antioxidantes, tenemos ahí radicales libres y del otro lado tenemos pocos antioxidantes, la superoxidasa, la catalasa y las glutatión. Entonces, nuevamente tenemos estrés oxidativo arriba, glucosa elevada, inflamación y hasta abajo que tenemos estrés oxidativo y respuesta inflamatoria. Por eso se altera durante el embarazo, perdón, se induce lo que es la diabetes mellitus. Por un lado, en celestito dice que es lo que ocurre en una mujer normal y del lado derecho tenemos un paciente con diabetes. Tiene daño de las mitocondrias por radicales libres, inflamación, resistencia a la insulina y obviamente desarrollan diabetes. Y acá hay unas imágenes, bueno, esta no, en la que sigue tengo unas imágenes acá que en este caso no es de este artículo, es de otro, pero quiero que lo vean. Dice arriba, Mía es la mamá, ¿sí? La acción de la mamá, la inflamación, las citoquinas, la inflamación materna, el estrés oxidativo materno van a pasar y atravesar por la placenta y van a llevarle a la sangre al niño hasta el cerebro, donde va a causar inflamación del cerebro, desarrollo del autismo. Así se da el autismo intrauterino. El daño en las mitocondrias, que producido por el estrés oxidativo, causa inflamación, una respuesta inmunológica, oxidación del DNA, de las proteínas, de los lípidos, daña el cerebro y desarrollo del autismo. Entonces, ¿quién también debe estar tomando antioxidantes y de preferencia glutatión, precursores de glutatión? Toda mujer embarazada. Lleven esta información. Si a una embarazada le damos Inmunocal, que es el precursor de glutatión, vamos a disminuir el riesgo de una diabetes para ella, vamos a disminuir el riesgo de una preeclampsia, vamos a disminuir el riesgo de que un niño nazca con autismo. Las alteraciones metabólicas asociadas a la diabetes gestacional provocan niveles elevados de glucosa y ácidos gráficos del sistema materno, lo que puede contribuir a la disfunción placentaria. Un creciente cuerpo de evidencia respalda el papel fundamental del estrés oxidativo placentario, la disfunción mitocondrial y la ferroptosis en la promoción del desarrollo de la diabetes gestacional. Aquí examinamos estos mecanismos fisiopatológicos de la diabetes materna con especial atención a las implicaciones de la placenta. El tratamiento con antioxidantes puede beneficiar la salud placentaria y mejorar los resultados adversos del embarazo en la diabetes general. Se necesitan más estudios mecanicistas para explorar las perspectivas terapéuticas de las estrategias de tratamiento de antioxidantes. Van a hacer estudios a ver si funcionan los antioxidantes cuando nos están diciendo claramente que es lo que ocasionó la diabetes gestacional. Entonces, no sé si vas a esperar tu embarazo 10 años más para que para algún día nos digan, sí funciona. No se puede. Hay que empezar a tomar esto ya, cuidarse ya y recomendarlo aunque no seas médico, ¿sale? Mecanismos fisiopatológicos en las complicaciones macrovasculares y microvasculares inducidas por la diabetes y el papel del estrés oxidativo. Ya no me voy a tener tanto. Arriba tenemos diabetes mellitus, una glucosa elevada que va a producir obviamente radicales libres que van a ir a dañar el endotelio. En este caso, el endotelio es la parte delgadita dentro de las arterias y esto nos va a llevar a aterosclerosis. Y la aterosclerosis nos va a llevar ¿a qué? A un infarto, a una embolia, como se le llama, evento vascular cerebral en el cerebro, ¿no? Pero también a la retinopatía diabética, pero también al daño renal ocasionado por estrés oxidativo, ocasionado por el exceso de glucosa. Hay más cosas acá, ya no voy a detenerme porque ya se me va el tiempo. Relación entre el estrés oxidativo y la gravedad de las úlceras en el pie diabético en pacientes con diabetes tipo 2 en Japón. Este estudio es del año pasado, también del 2025, ¿no? Agarraron a 53 personas con diabetes y 33 sanos, y después de revisarlos y analizarlos y al paso del tiempo se dieron cuenta que el paciente diabético produce estrés oxidativo y el estrés oxidativo va a hacer daño en las mitocondrias, va a haber inflamación crónica, va a haber lo que ya dijimos, pobre producción de colágeno y va a incrementar el daño justamente de su piel porque también bajan las defensas, en fin. Entonces,
hay mucha información. El papel del estrés oxidativo en la disfunción endotelial vascular nuevamente por la diabetes, y tenemos ese rosas, esos que tú ves ahí, esas estrellitas son radicales libres, ¿sí? Que van a dañar el endotelio, y bueno, es una maravilla realmente esto, ¿no? Entonces, suplementos que pueden dirigirse a los niveles plasmáticos de glutatión para mejorar la salud cardiometabólica del paciente con diabetes. Esta me encantó. Cuando caen los niveles de superoxidasa, de catalasa y de glutatión, van a dañar obviamente a las mitocondrias, van a elevar los radicales libres y van a ocasionar estrés oxidativo, inflamación, aterosclerosis y daño en el corazón. Por eso el diabético se infarta mucho más que cualquier persona. Pero cuando en ese estudio le agregaron selenio, omega 3, coenzima Q10, melatonina, cúrcuma, vitamina E y vitamina D, se redujo el estrés oxidativo y los pacientes tuvieron mejor calidad de vida. ¿Dónde actúa el estrés oxidativo? Prácticamente todos. Abajo, la oxidación lipídica se lo están dando a la coenzima Q10. ¿Conocen un nutriente que tenga vitamina E, cúrcuma, coenzima Q10 y omega? Esto es para consultores de Inmunotech. Por eso es importantísimo el omega Gen 5. Metabolismo de glutatión, la de tipo 2 y su relación a las complicaciones microvasculares, igual. Lo dejé aquí porque del lado izquierdo dice las cantidades de glutatión en pacientes sanos es alta. En el paciente diabético tiene más o menos, pero en el paciente complicado, con insuficiencia renal, con pie diabético, con daño del diabético, hay muy poquito glutatión. Es sencillamente elevar los niveles de glutatión para ir a tener mejoría, que es lo que estamos viendo, ¿no? En fin, hay otras más, ya no voy a aburrirlos con esta parte, el tiempo se me está escapando, me va a llamar la atención aquí mi diamante ejecutiva de Ecuador, Fanny. Entonces, ¿qué podemos recomendar? ¿Sale? Estos nutracéuticos son lo mejor del mundo, no de Ecuador, lo mejor del mundo, ¿sale? El Inmunocal lo debe tomar un diabético, sí o sí. ¿Cuánto? Debe tomar 4 sobres, de preferencia combinados el azul con el platino o el azul con el Inmunocal Sport o el Inmunocal Sport con el platino. O sea, aquí no importa cuál. Yo te recomiendo que se den 4 sobres diarios en el paciente diabético que no tiene daño renal, porque ahí cambia la cosa. Cuando hay con alguien con insuficiencia renal, vamos a empezar solamente con el azul, 1 por unos 10 días y ya le dejamos con 2. Y después de 2-3 meses le agregamos medio platino y poquito a poquito, va a ir recuperando y regenerando sus tejidos, ¿no? Entonces, súper recomendable el Inmunocal, sí o sí en todos los pacientes. Y en el Sport, justamente lo que tiene son precursores de óxido nítrico que mejoran la perfusión, que le abren un poquito, para que me entiendas, un poquito las arterias y las venas para que pase, obviamente, el antibiótico, el medicamento, los nutrientes y todo. Se abre un poquito las arterias y las venas, por eso es recomendable, sobre todo en el paciente con pie diabético, ¿no? Aparte trae melatonina para que duermas mejor y trae por ahí creatina para no tener dolor muscular. Entonces, súper recomendable el Inmunocal, es el precursor de glutatión, sí o sí lo debe tomar todo diabético para mejorar su salud. El Optimizer, esto está hecho de frutas y verduras, es un poco dulcecito, lo debe tomar el diabético también. Y si ocupa energía y está controlado, también puede tomar el Jamaica, también puede tomar el naranja, sí o sí lo puede tomar y lo debe tomar. Acuérdense que tenemos una vía que no la toqué ahorita, que es el NRF2, que será para otra ocasión, pero sí o sí también debe tomar el Optimizer. En México tenemos el multiresveratrol, vitaminas, minerales, claro que sí los debe tomar con resveratrol. El omega, por favor, esto sí o sí debe estar tomando el paciente diabético para que no se infarte, para que mejore su colesterol, triglicéridos, para que su cerebro funcione correctamente, su vista también se recupere, sistema inmunológico y demás. El Canutric, sobre todo en el pie diabético o neuropatía diabética, es una maravilla el Canutric, 15 mililitros cada 12 horas, actúa porque trae plantas y a través de la herbolaria podemos disminuir la inflamación de los nervios, podemos hacer que el estrés se ponga más tranquilos, tiene adaptógenos y los probióticos sí o sí también deben ser parte de lo que debe tomar el diabético, ¿sale? Bueno, entonces si al paciente diabético le damos nutrición celular, si al paciente diabético le disminuimos el estrés oxidativo, si al paciente diabético disminuimos la inflamación, al disminuir el estrés oxidativo, mejoramos el sistema inmunológico, mejoramos la energía del paciente, mejoramos lo que es el efecto antioxidante, este paciente tiene mejor pensamiento, está positivo, tiene buena actitud y todo, el paciente mejora sí o sí, ¿sale? Entonces, ¿esto qué significa? Calidad de vida. No estoy diciendo que van a ser inmortales, que van a volar, no, van a tener mejor calidad de vida, menos daño, menos insuficiencia renal, menos problemas.
Y aquí están algunos casos, pacientes míos. Este paciente llega conmigo con esa lesión en el dedo, ¿sale? Él se dedica a arreglar refrigeradores, estufas, todo eso, pero se queda maldito. No sabía que era diabético, entonces pues quita la ampolla y se le pone negro, negro, negro y se va expandiendo y llega conmigo con esto, ¿no? Después de mes y medio de antibióticos fuertes, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer por ti, se te va a amputar. Llega conmigo y quitamos todo lo que estaba mal, todo lo que ya no sabía que estaba muerto para afuera y empezamos a darle 4 sobres de Inmunocal y un Optimizer. Tómate el Inmunocal, ¿sale? Pero agarra el azul, prepáralo primero y échale un poquito a la herida, tópico, ¿sale? Ese fue el secreto que le pusimos y después de un mes ya tenía esa reacción. Ya no hablamos de amputación. Primero, imagínate cómo estaba la base del dedo primero y al último ya estaba limpio, ya empezó a cerrar. Aquí nos lo está contando que finalmente... Tantito. Pero ya ahí se me contaminó toda la yema del dedo. Gracias a Dios igual conocí al doctor, el médico Manlujano. Bueno, ahí nos cuenta este paciente que me estaba y prácticamente al mes y medio, casi 2 meses, cierra la herida. Me lo encontré hace 2 semanas en el Oxxo, acá en Tuxtla, en una tienda. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Ya te hago ejercicio, ya cuido mi dieta. Mire cómo está mi dedo. Le tomé una foto, ¿no? Salvó el dedo. Dígame quién no quisiera tener ese resultado. Ocurre cuando tú le das el nutracéutico en cantidades correctas y el tiempo correcto. Escuchen este otro testimonio reciente. Él es esposo de mi tía Verónica, es familia, ¿sale? Y ahí escuchen lo que nos cuenta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Sarmiento Toledo. Vivo en Cintalapa, Chiapas, México. Y quiero dar mi testimonio sobre el Inmunocal. Hace 3 meses yo me empecé a sentir mal, fui al laboratorio, me sacaron mi análisis y salí muy alto de la glucosa, salió en 412. Entonces yo fui al médico, el médico me dio medicamento para la glucosa, pero también me sugirió que yo tomara el Inmunocal. Entonces yo empecé a tomar el Inmunocal, llevo 3 meses tomando el Inmunocal y actualmente ya mis niveles de azúcar ya están normales. Ya no estoy tomando la pastilla, me retiró la pastilla que me daba para controlar el azúcar y estoy tomando el Inmunocal. Entonces, pues con las recomendaciones del médico, la alimentación, el ejercicio, he logrado salir adelante con esta enfermedad. Actualmente, gracias a Dios, ya estoy bien. Y también quiero agregar que yo llevo años que sufro de hipertensión, tomo pastillas para la hipertensión y me he estado checando actualmente, ya tiene como 20 días que ya no tomo la pastilla de la presión y mi presión está normal, ¿no? Entonces ese es mi testimonio para que vean que sí funciona el Inmunocal. Yo le digo que me ha ayudado mucho, ¿sí? Y gracias. Esos son los testimonios que tenemos cuando utilizamos los nutrientes correctos, el tiempo correcto y el paciente nos hace caso, ¿sale? Esto debe conocerlo todo el mundo. Esto es calidad de vida. Es posible revertir la diabetes en algunos casos, sí. La hipertensión también. Soy el doctor Chema Mandujano Cruz. Soy networker profesional, también soy médico cirujano y gracias a todos por estar en esta charla.